Bueno, si quieren buscar Primera de Reyes, seguimos con la serie estudiando personajes del Antiguo Testamento, un tema importante para la vida de la iglesia, para la marcha de la iglesia. Hoy vamos a ver el profeta Eliseo, un modelo de líder espiritual. Así que el título ya nos va poniendo en tema. Resulta que el pastor Rubén hace más o menos un año predicó de Eliseo. Todo un desafío de hablar de Eliseo sin copiarle al pastor. Que hoy es fácil, agarrar, poner YouTube y vas escribiendo y chao. Hasta YouTube te escribe, te transcribe los textos. Pero siempre se puede extraer enseñanzas de la palabra como de un pozo de agua fresca que no tiene fondo, así que hoy... Y creo que... ¿No te tocó Elías 2 veces? ¿Ya? A mí Josué también un par de veces. Estamos repetitivos. Había una anécdota de un pastor que el público se renueva, dice mi esposa, me da letra. Había la anécdota, me viene a la mente, de un pastor que predicó un tema a la congregación y todos escucharon, qué sé yo, terminó el culto y a la semana siguiente predicó de vuelta el mismo tema. Y ya medio se pusieron molestos, ¿viste? Pero bueno, se habrá equivocado el pastor. El tercer domingo volvió a predicar el mismo mensaje. Y entre los... Es una ilustración yanqui, ¿viste? Así que los diáconos se pusieron a hablar entre ellos para ver qué hacían con el pastor. Se le soltó la chapita, ya van 3 veces. Y entre que se ponían de acuerdo, el cuarto domingo le vuelve a predicar el mismo tema. Y lo paran en seco y le dice, pero pastor, ese tema ya lo predicó. Y el pastor le dijo, ¿por qué? ¿Ya lo están poniendo por obra? Lo iba a predicar hasta que él obedeciera. Bueno, nosotros estamos así con Eliseo, Elías, David, Josué. Decía, hoy vamos a aprender para aquellos que nunca oyeron de este profeta y a repasar entonces aquello que ya le conocemos. Entiendo yo maravillosas enseñanzas que se encuentran en la vida y el ministerio del profeta Eliseo, cuyo nombre en origen, de origen, digamos, de idioma hebreo significa Dios es mi salvación. El énfasis de esta noche es aspectos vinculados al liderazgo espiritual, por eso decía, tiene que importarle a la iglesia este tipo de cosas. Es una constante conversación la que tenemos con el pastor Rubén. Hablamos de unión mucho, hablamos de, a veces de boca y mucho hablamos de la conducción y el liderazgo de la iglesia. Mi interés particular en lo que es personal, lo que yo entiendo que es una encomienda del Señor para mí, es la contenida en el mandamiento de Pablo, del apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, que dice, tú pues, versículo 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De esto tengo que decir lo siguiente. Siempre buscando y aplicando principios bíblicos, y en esto coincidimos con el pastor Rubén, en el proceso de encargarle a los hermanos, distintos hermanos, los distintos ministerios, a hermanos y hermanas, para tratar de detectar entre los candidatos a ministrar, a conducir ministerios de esta iglesia, personas fieles, idóneas y capaces, porque es lo que exige la Escritura. ¿Lo vio? ¿Estaba en el texto, en el proyector? ¿No estaba? Si lo pasás, sí. Claro, él se quedó con la primera. Bueno, está bien, no hay problema, Axel. Y eso para que el siervo, la sierva que está frente de un ministerio, a su vez, instruya a otro cómo hacer la tarea del ministerio. La iglesia de mañana, cuando ya no estemos ni Rubén ni yo, y
Y no hay que irse muy lejos, estamos medio cercón, me parece, pastor. Ya duelen los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos, las coyunturas. Es posible, decía, que la iglesia esa de mañana esté ahí afuera, que todavía no entró. Es posible. Pero yo creo que, como ocurre muchas veces, el liderazgo de la iglesia de mañana ya está acá. Los líderes de mañana ya lo son. Solo que, como en el caso de un escultor, el Señor está empeñado en sacar de sus escogidos, de los que Él quiere levantar, un montón de piedra inútil, de orgullo, de vanidad, de falta de amor y de tantos otros pecados que le impiden, y lo digo pobrecito porque yo estuve ahí y muchas veces estoy, cumplir el ministerio para el cual lo salvó el Señor. Así que aquí estamos viendo en la Biblia cómo debe ser el perfil de un líder espiritual. Vamos a ver 3 argumentos. Primero, la elección de Eliseo. Segundo, su ministerio. Y tercero, su legado. Biblia en mano, a no cerrarla. Primera Reyes, Segunda Reyes. ¿Estamos? Su elección. En la Biblia, Primera Reyes capítulo 19, ¿sí? Mientras van buscando, se menciona 29 veces en relación a Eliseo como un varón de Dios y una vez como un santo varón de Dios. Sirvió al Señor alrededor de 66 años, contando los 10 años que pasó con Elías, del cual nos predicó Martín la semana pasada, como aprendiz. 10 años con Elías, 56 años después trabajando en su propio ministerio. Y te cuento, el periodo este de servicio es el mayor que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Nadie sirvió más que Eliseo. Pensemos entonces, no puede ser líder quien no sea un varón de Dios. Según el texto, más te digo, nadie que no sea un santo varón de Dios. Tampoco nadie que no esté dispuesto a servirle hasta el último minuto de su vida. No me voy a cansar de recordar a David Engler, que sirvió hasta su último minuto de vida al Señor en medio nuestro. Y no puede servir nadie que no se ha instruido primero, que aprenda antes que a mandar, a sujetarse. No puede mandar quien no aprendió a estar a órdenes. Y luego, según la historia de Eliseo, que trabaje en su propio ministerio, que esté ocupado en el ministerio. Era lo que, ¿te acordás, Rubén? Siempre exigíamos que el siervo que esté a cargo de un ministerio no piense en otra cosa que no sea su ministerio. Que esté ocupado, sin segundos planes, sin un pie en la iglesia y otro afuera. Le manda Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, la última carta que escribe Pablo en el último capítulo, le dice, cumple tu ministerio. La Biblia entonces, hablábamos de la elección, registra su llamado y separación, capítulo 19 de Primera Reyes. Recordemos en el contexto que vamos a leer el versículo 15, 16, por ahí. Recordemos lo que nos contaba Martín la semana pasada del profeta Elías, que en ese momento en el que se enfrenta y tiene una victoria sobre 850 falsos profetas de Baal y de otros dioses, lo amenaza Jezabel, la reina de Israel en ese momento, después de la paliza a los falsos profetas, se asusta por la amenaza y huye y se esconde en una cueva. ¿A cuántos kilómetros te acordás? 140 kilómetros. Tener que disparar es 140 kilómetros, ¿no?
Y en ese contexto, en la cueva, él se siente morir, desea morir, se siente solo y perseguido. Y de allí lo rescata el Señor en una aparición majestuosa, en un silbo apacible y delicado, dice la Biblia. Le manda descansar, comer y beber. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le dice, come, descansar, bebé. Y él estaba que yo quiero vivir más, quiero largar el ministerio, no quiero saber más nada con nada. Y él le dice que se ponga de pie. Primera Reyes capítulo 19, versículo 15 dice, ve, Dios a Elías, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ahí aparece nuestro profeta, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Más allá de lo que podamos decir de Elías, concentrémonos en Eliseo, fue el sucesor del profeta en el reino del norte. Después se extiende su ministerio, pero arranca en el ministerio en el reino del norte. Dios lo designa como sucesor de Elías, ¿vieron? Le dice, anda a Elías, anda y ungilo a Eliseo como sucesor tuyo. Lo encuentra, dicen los textos bíblicos, sobre todo de Segunda Reyes en adelante, pero no vayamos de capítulo 19. Al encontrarlo tras el arado a Eliseo, Elías va buscando al tal Eliseo y lo encuentra arando en el campo. O sea, trabajando. O sea, sirviendo. El trabajo no es un castigo de la caída del hombre en pecado, es un acto de adoración, porque Dios le dice, labrarás el huerto. ¿Se acuerdan? En el Edén, capítulo 2 y 3 del Génesis. Y bueno, el hombre cuando está dispuesto a oír y obedecer, adora a Dios. Bueno, y lo ve trabajando, decía, y Elías echa sobre él su manto, y Eliseo comprende al toque el significado de este gesto simbólico, vuelve a los suyos, ofrece un sacrificio y da a su gente un asado de aquellos de despedida. Dice Primera de Reyes capítulo 19, versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Estamos? Bueno, varios valiosos detalles. Por ejemplo, si usted nota, Eliseo tenía digamos, un pasar económico aceptable, de tal manera que tenía siervos y tenía, ¿cómo se llama eso, Susi? Usted que viene del campo, arados, bueyes. ¿Cómo? Arados, siervos, bueyes. Pero él, siendo dueño de esas cosas, estaba trabajando con los siervos a la par, siendo un comerciante o empresario pequeño, o lo que vos quieras pensar. No era un vaguito de andar todo el día tomando mate, ¿viste? Siempre se burlan de los municipales. Andaban tomando mate, durmiendo con el celular en la mano. No había celular. Y después siguió a Elías y le sirvió. Notemos eso en la historia de Elías. Primero fue enseñado. Y ni los apóstoles se encomendaron ellos mismos, ni Jesús se encomendó él mismo. Todos debemos ser entrenados. La Biblia exige, y por amor de nosotros, por amor de su iglesia, para cuidarnos a nosotros, no un neófito. Exige a alguien apto para enseñar, o sea, la doble lectura, capaz de enseñar a los demás, pero apto también para ser enseñable él. Si no, puede ocurrir que la iglesia quede en las manos de un hombre que aún con las mejores intenciones no cumpla con, como dice la Biblia del rey David, Salmo 78, versículo 72. Dice la Biblia del rey David, los apacentó conforme a la integridad de su corazón
los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios requiere de sus pastores integridad y pericia. Tener corazón de pastor, pero también habilidad de experto. De otro modo, la iglesia va a sufrir esa carencia. Y son las dos cosas, íntegro y apto. Pero hay particularidades entre Elías y Eliseo, no las podemos leer todas, son muchos capítulos, pero puede leerlo cuando llegue a casa, que son dignas de considerar, aunque no son materia de este mensaje, pero si usted estudia ambas vidas y ministerio, va a ver que hay un patrón muy similar. De hecho, le va a parecer estar leyendo, ¿estoy leyendo de Elías o de Eliseo? Ambos realizan por lo menos 7 milagros similares, muy parecidos. Pero Eliseo no fue solamente eco del ardoroso predecesor que bajaba fuego del cielo. Hubo una notable diferencia de temperamentos y en sus conductas personales. Elías, recuerde usted, era una figura solitaria, le gustaba estar solo. Y a Eliseo lo vemos siempre rodeado de personas. Elías se la pasa luchando, te diría, entre comillas, inútilmente contra los males de su época. Idolatría y rebeldía del pueblo de Dios. Él se la pasa peleándose con todos. Pero a Eliseo no se lo ve quejarse nunca. No se lo ve perdiendo el valor. Recuerde a Elías. Huyó, abandonó. Y no se lo ve huir de sus enemigos. Y aún en el lecho de muerte se lo ve ministrar y dar órdenes. ¿Cuánto tenía? ¿70 y pico, 80 y pico, 90 años? Hasta su último respiro. Cuando Elías, antes de ser arrebatado en los carros de fuego al cielo sin pasar por la muerte, y va a cruzar el Jordán porque a él lo viene a buscar el Señor en sus carros de fuego del otro lado del Jordán, y él decía a Eliseo, quédate acá. Eliseo no lo suelta, rehúsa separarse de él y cruza con él. Pero esto impacta porque cuando vuelve uno se da cuenta que recién ahí comienza el ministerio profético de Eliseo después del arrebatamiento de Elías. Hay, para cerrar este tema de su elección, en el ministerio de entrenamiento de líderes, que a veces se hace teórico, pero mucho se hace de práctica, y mucho se hace en virtud, decía el chavo, echando a perder se aprende. Mucho se aprende metiendo la pata y probando delante del Señor. Hago esto, Señor, ¿te agrada esto? ¿No te agrada? Lo corrijo, lo hago de nuevo. Hay en el ministerio de entrenamiento de líderes del Señor Jesús, si usted se acuerda cómo los entrenó, cómo lo entrenó Elías, cómo entrenó Pablo a los suyos, cómo entrenó Pedro a Marcos, por ejemplo, un siervo que huyó, abandonó de la primer viaje misionero de Pablo, y después Pablo dice, me es útil, envíamelo, al final de su recorrido, y escribe el Evangelio de Marcos. Una constante doble hay. El sucesor no se elige a sí mismo y también necesita ser entrenado. Veamos el segundo argumento, el ministerio de Eliseo. Para evaluar el ministerio de Eliseo, vamos a ver algunos milagros. Le calcula la Biblia entre 13 y 16 milagros, más que cualquier otro profeta, salvo Cristo, y si hablamos de profetas humanos completamente, salvo Moisés. Eliseo es segundo o tercero, según como lo vea. Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Puede ser? Los primeros 18 versículos, que no vamos a leerlos todos, contienen el relato tanto del arrebatamiento de Elías como del acto de sucesión de Eliseo. Antes de partir, Elías le dice a Eliseo que pida lo que quisiera. Mira si te dice así, un profeta, pedí lo que quiera. Tenés para anotar, le decimos.
Entonces Eliseo tuvo la sabiduría de solicitar una doble porción de la sabiduría de Elías. Y él ve como el carro de fuego arrebata a su mentor, toma el manto que cae de Elías, que Elías deja caer, y con él golpea el Jordán. Se abre el Jordán, lo mismo que hizo Elías. Le pega un mantazo al río, se abre y él cruza en seco hacia la otra orilla. Ese es el acto de sucesión. Los milagros, decíamos, del profeta con doble unción del Espíritu. Él hizo muchos milagros de conocimiento y muchos milagros de poder, pero todos cumplidos expresamente en el nombre de Jehová. Él dejaba bien clarito en el poder de quién lo hacía. Y su ministerio, te comentaba hoy, desde su llamado arranca o abarca la última parte del reinado de Acab, después de los reinados de Jorán, Jehú, Joacás y Joás, reyes de Israel. 5 reyes, y él seguía sirviendo. Y tiene una influencia notable en la vida política del reino. Te decía, tuvieron los milagros, se dieron en una época en la que la religión de Jehová, la religión verdadera, estaba enfrentada a muerte, por decirlo así, con la religión a Baal. Pero todos los milagros que él hacía tenían el propósito de manifestar la autoridad del profeta y de presentar al Dios vivo, al Dios real. Y era lo llamativo para un profeta y del Antiguo Testamento, era llamativo la manera en la que él usaba el poder para hacer milagros, porque lo usaba naturalmente como lo usó ¿quién en el Nuevo Testamento? Como lo usaba Cristo. Hay mucha similitud porque eran sencillos a veces actos de misericordia. Y vamos a ver solamente 2. El primero, uno de los más conocidos, que hace Eliseo con una viuda que tenía una vasija. ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien lo sabe? Y la multiplicación del aceite. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 en adelante. Leemos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, Segunda de Reyes 4, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando esté llena, ponela aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. De un poco de aceite llenó cualquier cantidad. Cuando no hubo más donde guardar, no salió más aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, a Eliseo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es el sueño de nosotros esto. ¿Quién no tiene este sueñito por ahí? Tal vez fuera una vasija la que tenía del tamaño de un vaso, porque el texto da a entender eso, era una vasijita, un poquito de aceite, pero la mujer debía mostrar fe, creer que lo anunciado por el hombre de Dios se iba a cumplir. ¿Me va siguiendo? Debía mostrar fe, debía creer que lo que Dios decía se iba a cumplir. Debió desear la solución, porque en esto coincidimos todos queremos que nuestros problemas desaparezcan.
la solución de su necesidad, pero también debió estar dispuesta a obedecer. Podría haberle dicho, no, no voy a pedir nada a nadie. Con la fe, nosotros obtenemos a Dios, entre comillas. Nos ganamos a Dios con la fe. Pero con Dios viene la provisión que tanto necesitamos. Ese es el orden. Primero buscar a Dios. Primeramente a Dios, y todas las cosas, dice versículo que tanto amamos, todas las cosas serán añadidas. Eliseo pudo él ir a buscar las vasijas y las podía llenar él mismo, pero debía alentar la fe de la viuda. Y debían ser, por supuesto, vasijas vacías. Las llenas no se pueden llenar, ya están llenas. Y de esta simple enseñanza, los orgullosos no se dan cuenta. Muchos piensan que ya saben todo. Y el don del Espíritu Santo que nos regaló el Señor no puede llenarnos porque ya estamos llenos. Cuando venimos vacíos, y hoy escuchaba la canción, con manos vacías, vengo a ti, eso es bueno. Venir de pechito inflado, eso le estorba al Señor. Y ella habló con el profeta, ¿viste? O sea, oró. Orar es hablar. Dios oyó, su siervo le habló, ella tuvo fe y obedeció. Ahí está todo el circuito. Nosotros obtenemos pocas bendiciones porque nuestras oraciones son pocas. Una cita de Spurgeon. Ese es el primer milagro. El segundo milagro, en realidad, un 2 por 1, es, un milagro en el que se producen 2 milagros. En respuesta a la oración de Eliseo, el Señor abrió los ojos de su siervo para que viera los carros y caballos de fuego que los protegían. Segunda Reyes, capítulo 6, si quiere ir buscando. Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 13 en adelante. Y el otro milagro, Eliseo hirió, a uno le hace abrir los ojos, y al otro, el milagro contrario, hiere de ceguera a los hombres, al ejército del rey de Siria, que habían enviado para detenerlo a él. A su siervo le abre los ojos, al ejército los hace no ver. Dice, versículo 15 en adelante, si leen conmigo. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte, la sierra que rodeaban la ciudad, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Lo buscaban a él. Y él le dice, vengan que yo los guío a donde estoy yo, entre comillas. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria, el ejército enemigo. Este es a la vez que un milagro portentoso, un milagro gracioso. El ejército que seguía a Eliseo para capturarlo fue guiado por el mismo Eliseo al centro de Israel, o sea, a la capital, a Samaria,
a las puertas del palacio del rey de Israel, de quien eran enemigos. En medio de todo su ejército y en medio de todo su pueblo, cuando ellos vieron, dijeron, ¿dónde nos metimos? No sé si alguna vez te pasó, pero a mí sí. Y en el milagro anterior se beneficia el siervo de Eliseo al poder contemplar con sus propios ojitos al ejército de ángeles que Dios ponía a disposición y al cuidado de su siervo. Qué tremenda visión habrá sido esa, porque, hermanos, aunque no podamos ver el mundo espiritual que nos rodea, y pensando en eso yo pienso que es pura misericordia de Dios, porque si nosotros viéramos los demonios, ¿cuántas veces nos rodearán y nos animarán en nuestros pecados y maldades? ¿O cuántas veces nos habrán estorbado al salir a predicar, a hacer la obra del Señor? Si pudiéramos ver los demonios, nos haríamos encima del terror. Pero el mundo espiritual existe y está a nuestro alrededor constantemente. Dice, en algunos casos de guardia, porque dice el Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Se acuerdan? El Salmo 91. O bien para juicio, como nos cuenta el profeta Isaías, capítulo 37, versículo 36, dice, y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios cuando se levantaron por la mañana y aquí todos eran cadáveres. ¿Ves a los ángeles protegiendo o emitiendo juicio de parte del Señor? Pero cuánta necesidad, hermanos, tenemos de desarrollar visión espiritual. Tanto sea para estar tranquilito ante cualquier adversidad que digamos, no, el Señor está en control. Como en el caso de Eliseo. O como también visión espiritual para ponernos nerviosos y acudir arrepentidos al Señor cuando estamos metiendo la pata y enojando al Señor con permanente falla. Nos cuesta eso, tener discernimiento espiritual. Tenemos un problemita y nos derrumbamos y no servimos más y no venimos más a la iglesia y pensamos que Dios nos abandonó. O estamos tomando una decisión terriblemente equivocada y ni cuenta nos damos que el cielo arde de ira por la maldad de nuestros corazones. No entendemos versículos sencillos como Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No lo entendemos. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, conforme a la verdad. O sea, conociendo la verdad. O sea, conforme al carácter de Cristo, que es la verdad. Pero no conocemos la Biblia. Así que amamos como nos sale. Amamos muchas veces para satisfacer deseos carnales. Y esto es tan evidente que a veces solo se quiere apagar la sed, o se quiere apagar el hambre, o se quiere enfriar la calentura, o salirse con la suya. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, Pablo, ¿hay alguno como Pablo acá? Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Cuando nosotros dejamos de ser hombres espirituales para ser carnales, metemos la pata. Visión espiritual, ver como ve Cristo, pensar como piensa Él. Y no me canso de decirlo, no vamos a pensar como piensa Cristo si no conocemos en profundidad su palabra. ¿Cuánto daño le hace a la iglesia el mal uso de las redes sociales? En las redes sociales, ¿qué se ve? Ostentación, mundanalidad, frivolidad. Ahora, ¿cuánto mal le hace el mal uso de la red social a la iglesia? Porque muchas veces compartir una linda imagen, porque es linda la imagen, está linda, está bonita, una imagen con un lindo versículo, eso es todo. Y la Biblia sigue juntando tierra.
Todo el contacto que un cristiano compartidor de plaquita va a tener con la palabra del Señor en un día va a ser compartir una plaquita. ¿Tuviste tu devocional? Sí. ¿Qué hiciste? Compartí una fotito. ¿Qué discernimiento puede desarrollar una persona que solo se acerca a la palabra de Dios a través de su Face, de su WhatsApp, de su Instagram? Y no me descarte el consejo, hermana, hermano. Le estoy hablando delante de Dios y de parte de Dios. Acá tiene preciosos ejemplos de siervos y siervas consagradas. Imítelos para su propia bendición, para bendición de su iglesia y para adorar al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Imite a Norma, imite a Gabriel, imite a Martín, imite a Josemir, entre otros, gracias a Dios. Hay otros ejemplos de piedad y de consagración en la iglesia. Imítelos. Usted va a ser el primer beneficiado. Último argumento, estamos hablando de Eliseo, un modelo de líder espiritual, su legado, dos aspectos, sus palabras y sus hechos. Sus palabras. Viste que Eliseo completa la obra de Elías destruyendo en esa época el culto a Baal. Iba a morir durante el reinado de Joás 5 reyes posteriores, lamentando por el pueblo y por el rey. Dice 2 de Reyes capítulo 3, volvemos un poquito para atrás, versículo 16. Así ha dicho Jehová, dice él. ¿Ves con la autoridad con la que habla? Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Versículo 20, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Un día antes lo anticipó. Y pensar que nosotros tenemos problemas para hablar así, con esa autoridad espiritual, hoy mismo. Si nos ajustamos fielmente a la palabra de Dios que conocemos y la predicamos con fe, decirle a nuestros amados, no quisieras decirle con poder, con el poder de la palabra de Dios, decirle a tu amado, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. No balbucearlo, tartamudearlo, sino decirlo con poder y con fe. Mateo capítulo 7, versículo 7, o repetirle lo que el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Te gustaría decirle eso a tu familia? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. ¿Crees esto? O recitarle al oído del angustiado y del necesitado, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Qué bueno es poder decirte, lo digo con la autoridad que me da la Biblia en sus palabras. Pero sabiendo en lo íntimo que mi comunión con el Señor es excelente, porque conozco su palabra y que puedo discernir entre lo bueno y lo mejor, porque lo malo lo distingue cualquiera. Y me mantengo además separado del pecado. Decía sus palabras y sus hechos. Segunda de Reyes capítulo 13. ¿Vamos al final? Capítulo 13, versículos 14. Son unos cuantos, pero son los últimos. Estaba Eliseo, versículo 14, enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Ves? Tremendo profeta, enfermo de una enfermedad terminal. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, un rey llora delante de él y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco postrado y unas saetas, arco y flecha. Tomó él entonces un arco y unas saetas, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente.
Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, mira, paso por paso, un tutorial le hizo el profeta para que no metiera la pata, y la metió igual. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, ahí le profetiza que va a ganar. Toma las saetas, y luego el rey de Israel las hubo tomado, les dijo, golpea la tierra con la flecha, agarra la flecha y hace, ¿estamos? Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotará a Siria. Dice, va a ganar, pero no va a ser definitivo. Vos sabés que en este pasaje encontramos la última mención que se hace del profeta Eliseo. El texto solo dice que fue una enfermedad, no dice, guarda silencio qué enfermedad fue, pero fue una enfermedad terminal. Porque Eliseo muere por esa causa. Y cuando el rey Joás va a visitarlo, esas palabras que dice, viste, Padre mío, carro de Israel y de su gente de caballo, son las mismas que Eliseo dijo cuando Elías fue arrebatado al cielo, a la presencia del Señor, y era un reconocimiento de parte de la máxima autoridad de Israel que ambos profetas, los dos, Eliseo y Elías, a través de su vida, habían sido la verdadera fortaleza del pueblo de Israel. 2 personas, 2 hombres consagrados, varones santos. Y este debería ser toda la motivación de una sierva de Dios o de un siervo de Dios. Ser hallados al final del peregrinar, como decía Rubén hoy, por esta tierra, habiendo sido movidos solo por el amor a Dios y a su iglesia, no por reconocimiento, no por gratitud, esperando gratitud de los hermanos, sí por gratitud con el Dios que tuvo a bien tener misericordia de viles pecadores que merecían el infierno y recibieron el cielo eterno, que merecían castigo, y eso éramos nosotros, y ese eras vos, y hallaron gracia y perdón. El incidente este con el rey Joás indica que, estando enfermo y ya por morir, el interés de Eliseo era el bienestar y la victoria del pueblo de Dios a quien él había sido llamado a servir. Porque en última instancia implica e importa solamente esto. ¿Te llamó el Señor a servir? Serví. Dice Lucas 4, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto lo dice Cristo. Cristo se acuerda de la obra de Eliseo en su palabra. ¿Qué es lo único que importa? Si lo hiciste para el Señor y que Él lo tenga en cuenta, porque no la va a olvidar. Eliseo mostró un gran celo por el nombre de Jehová y por la verdadera adoración, y manifestó también paciencia, amor, bondad. ¿Te salió mal? Vamos de vuelta, hasta que salga bien. Pero fue firme cuando el nombre de Jehová estaba en juego y no dudó en expresar juicio para condenar el pecado de su tiempo. ¿Es así con usted, hermano? Hermana. Eliseo decía, ¿quién cierra, Gabrielito? Anda viniendo. Eliseo significa, Dios es mi salvación. Un hombre que fue hallado trabajando, que fue llamado a servir, que se consagró inmediata y completamente al ministerio, poderoso en palabra y en obra, lleno de sabiduría, capaz de mostrar gracia y paciencia, poseedor de una visión espiritual maravillosa, que rompe totalmente con su pasado cuando quema el arado y se come los bueyes y dice, yo no vuelvo a ser el mismo, no vuelvo atrás.
No vuelvo a de donde fui sacado. Quema el arado, se come los bueyes. No vuelve atrás. Bueyes de los que vivía y se mantenía. Y hace todo eso para seguir a Dios. No sé si alguien quiere decirle al Señor hoy que quiere una doble porción del Espíritu, como lo hizo Elías, para también poder decirle, arrepentido y en fe, poder decir, Dios es mi Salvador. Amén.